Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Hoy tenemos un tema muy interesante y un invitado muy excelente, que es el doctor Maximiliano Salim, que es neumonólogo del Hospital Garrahan. Hola Maximiliano, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, Marité. Gracias. Cuando te invité ahí por los pasillos del hospital, vos me dijiste, podríamos abordar un tema que está muy en boga y que es muy peligroso para los adolescentes, que es el vapeo. ¿Qué viene a ser el vapeo de los adolescentes o de los niños o jóvenes? Bien, el término vapeo deriva digamos, de una latinización del vaping, que es el término de inhalar aerosoles que se asignó cuando comenzaron a surgir estos dispositivos para inhalar, y la latinización terminó siendo vapeo. Técnicamente vendría a ser el hecho de inhalar algún producto aerosolizado, que en este caso la mayoría de los productos aerosolizados que se están comercializando son soluciones que se calientan a través de un sistema de calentamiento por batería y que han terminado englobados como cigarrillos electrónicos. Bien, es decir que los chicos, ¿para qué lo usarían? ¿Para reemplazar el cigarrillo? ¿Para dejar el cigarrillo? ¿Para ambos? Bueno, la industria tabacalera puso estos sistemas de consumo como alternativas para disminuir los daños del tabaco, pero para la población joven estos sistemas terminaron siendo un sistema de inicio en la adicción o inicio en el consumo, con lo cual en la población que a nosotros nos compete, que son los jóvenes, no deberíamos pensarlos como un sistema de reducción de daño o de abandono del hábito, sino lamentablemente como un sistema de inicio, lo cual es un gran problema porque lamentablemente estos sistemas liberan nicotina. Eso te iba a preguntar, porque te lo venden como libres de nicotina, pero no es así. Bien, si bien se asume que hay en el mercado productos o soluciones que vienen libres de nicotina, lamentablemente esto no es así, y la mayoría de los productos que se comercializan tienen a la nicotina como excipiente o está en la solución, y eso es lo que lamentablemente genera la adicción, porque en el tabaco pasa lo mismo. La sustancia adictiva del cigarrillo no es el tabaco o algunos otros excipientes, es la nicotina, que es un potente mediador que ingresa en el cerebro y que al ingresar al cerebro desencadena una serie de conductas y de cambios conductales que terminan llevando a la adicción. La nicotina, actuando en el cerebro de personas de menos de 25 años, es mucho más dañina porque el cerebro todavía está inmaduro, porque el cerebro todavía está terminando su proceso de formación. Por lo cual, el daño de la nicotina en esos cerebros, en el caso nuestro, en el cerebro de los adolescentes, es muy malo. Y es peor que lo que produciría en adultos. Es decir, que vos estás hablando de que sería semejante a otras drogas. Absolutamente. Y lamentablemente, la estadística te dice que más del 80%, 88% para ser preciso en algunas estadísticas, de las personas que se inician en el hábito de fumar tienen menos de 18 años. Con lo cual, el foco de atención nuestro tiene que estar antes de que las personas ingresen en el hábito de consumo. Porque si nosotros, vuelvo a decir lo que te dije, si nosotros llegamos cuando la persona ya se inició, en este caso el joven, y ya se hizo adicto, es mucho más difícil que evitar que se inicie. Y está también, por supuesto, absolutamente estudiado, que las personas que se inician en el hábito de fumar y que consumen nicotina dejan una puerta abierta para consumir otras sustancias, marihuana, sustancias mucho más narcóticos y otro tipo de drogas de consumo. Con lo cual, no solamente es importante la nicotina como medio de inicio, sino como medio de continuidad hacia otras cosas, hacia el consumo dual del tabaco o de otras sustancias que son igual o peor de dañinas que lo que es el tabaco. Es muy riesgoso esto del vapeo y deberíamos, como vos bien decís, prevenirlo. ¿Cómo tiene que hacer un papá, una mamá? ¿Cómo tiene que hablar con su hijo para explicarle esto?
Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, a diferencia de lo que sucedía en años o en tiempos anteriores, hoy la comunicación, y sobre todo al público adolescente, les llega mucho más fácil que lo que nos llegaba a nosotros, que nos podía llegar por una propaganda de televisión, por una propaganda en una gráfica vehicular, o en una gráfica pública, o en un aviso de la radio. Hoy la población joven, con sus sistemas móviles y de comunicación, tienen ingreso a la información y la tienen sin que los padres tomen conocimiento de eso. Con lo cual, lo primero que hay que tener es una comunicación fluida con los adolescentes, muy directa y de mucha fluidez, como para ver qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y cuáles son, digamos, las intenciones que tienen con respecto a estos productos. ¿Por qué? Porque sabemos que hasta incluso entre ellos mismos han generado un comercio, ¿sí?, en los colegios, en la puerta de los colegios, en los lugares donde ellos redireccionan y comercian entre ellos, o sea, intercambian entre ellos el producto. Con lo cual, si nosotros no vamos como padres a abordar el problema y a enfrentarlo y a decirles de manera frontal a nuestros hijos, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué sabes de esto? ¿Qué conoces de esto? Es muy probable que no nos enteremos, porque además son productos que se pueden esconder fácilmente, que no dejan mucho olor, es fácil de que ellos lo consuman en otro lugar y que cuando lleguen a la casa no lo encontremos. Y lo que además hay que alertar es que la industria tabacalera está direccionándose hacia ese público, porque saben que es el público que les va a dar continuidad desde el punto de vista de los ingresos. ¿Por qué? Porque los ingresos en relación a tabaco, o sea, el tabaco convencional ha disminuido el consumo en el mundo, pero estos productos están creciendo de manera exponencial. Y como están creciendo de manera exponencial, saben que la población joven los quiere consumir. Entonces, todo lo que es imagen, cuando uno va a las tiendas en Europa y en Estados Unidos, la imagen, los colores, las figuras, les llama la atención. El marketing es llamativo, que atraiga, que va a atraer a un público joven, por los colores, por los dibujos, por los sabores. Estos productos que se están comercializando se calcula que hay 10.000 sabores, pero para que sea un ejemplo, hay de chocolate, de vainilla, de tutti frutti, claro, de chicle, enmascaran la nicotina o sea, sabores que son atractivos para el paladar y a los cuales esa palatabilización o palatabilidad les es agradable a los chicos. Entonces, qué grave. Es un tema muy complejo, sobre el que me parece que hay que estar, como bien dice, muy en alerta y emitir estos mensajes permanentes. O sea, que las familias de manera permanente entiendan que si ellos no van al frente, los adolescentes no lo van a mencionar. Bien, y vos dijiste entonces que tendría sustancias que pueden ser, que los hagan adictos y que tomen otras drogas, por ejemplo. ¿Qué otros efectos? Porque vos dijiste que puede afectar al sistema nervioso central, cuando sobre todo son menores de 25 años. Entonces, ¿los papás pueden advertir alguna conducta como con otras drogas? Dentro del espectro de problemas que se ha encontrado que producen estos dispositivos, el más grave es la enfermedad pulmonar aguda asociada al consumo de cigarrillo electrónico, que si querés después ampliamos un poco, que es una enfermedad grave, incluso mortal, relacionada con el consumo. Pero en el medio de eso hay otros problemas. Se encontró mayor incidencia de asma, mayor incidencia de sibilancia, mayor incidencia sibilancia para la gente serían ruiditos de los pulmones, claro, o broncoespasmo, mayor incidencia de tos crónica. Y en las personas que consumen grandes cantidades de nicotina puede haber trastornos de conducta, impulsividad, pérdida de memoria, irritabilidad, ni hablar si la que está consumiendo es una embarazada, con las consecuencias que eso tiene para el chico. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque está a la vista, en algunas situaciones los dispositivos sirven para que los adolescentes consuman cannabis.
Ajá, se puede usar para eso. Entonces, digamos, en vez de tener que consumirlo en forma de un cigarrillo, digamos, de fumarlo, ponen el tetrahidrocannabinol, lo ponen la sustancia adictiva en la solución y la inhalan y tiene los mismos efectos. Con lo cual, pérdida de memoria, esterilidad, todo lo que significa aspectos cognitivos. En algunos casos el cannabis ha sido asociado a trastornos mentales como la esquizofrenia, o sea, cosas que no son mínimas y sobre las cuales uno debe tener una cierta, digamos, precaución de no apoyar el concepto de reducción de daño, que es el que se vende desde la industria. ¿Sí? Vos dijiste que el cigarrillo común bajó la incidencia de uso. ¿Vos pensás que esos carteles que se ponen, el cigarrillo mata, con esas personas que están en asistencia respiratoria, etcétera, pudo tener alguna influencia? Probablemente. Hay que entender que se mueren por tabaco muchas personas en el mundo. 8 millones de personas en el mundo se mueren por año. Terrible. Y en la Argentina es un estadio de fútbol lleno. 45.000 personas se mueren por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. Con lo cual, yo creo que un poco debe tener que ver con esta realidad que terminaron mostrando, obligadamente, pero terminaron mostrando las tabacaleras, que seguramente algún grado de alerta ha generado. Y yo creo que también que hay un cambio de paradigma en la población general, toda esta cuestión de la vida saludable, de la actividad física, de los beneficios de la buena alimentación. Yo creo que en algo tiene que haber influido. Y también el hecho de que en los bares, por ejemplo, en el interior no se pueda consumir y todo lo demás, creo que también eso reduce. Aunque uno igualmente ve muchas veces, aún en las puertas de los hospitales, ¿no es cierto? Sí, que la gente sale del hospital para fumar, por ejemplo. Y parece mentira que personal de salud que conoce sus riesgos lo siga consumiendo. Estos sistemas están prohibidos. Desde el año 2011 hay una ley que prohíbe la promoción, la venta, la distribución de los productos o los que podrían denominarse productos o cigarrillos electrónicos. En el año 2023 se amplió a los que se denominan productos de tabaco calentado, que son dispositivos que utilizan sistemas de calentamiento a través de baterías, pero que tienen tabaco, que es otra rama dentro de lo que sería el consumo de tabaco no convencional, pero que también están prohibidos. Vamos a tener que ir a un cortecito y vamos a dejar la incógnita para la gente, para que no nos abandone, de cuáles son las manifestaciones clínicas de aquel que usa el cigarrillo electrónico. ¿Sí? Bien, sí. Hemos concluido este primer bloque de A Ciencia Cierta. No nos abandonen, que venimos en un ratito más con cigarrillo electrónico y todos los problemas que acarrea. Muchas gracias por acompañarnos. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias.
hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Y seguimos con el doctor Maximiliano Salim. Maxi, habíamos dejado la incógnita en la gente sobre las manifestaciones clínicas, pero antes quisiera que volvieras a aclarar que el cigarrillo electrónico está prohibido. Bien, sí, a partir del año 2011 hay una ley que prohíbe la promoción, la venta, la distribución de todos los productos englobados como cigarrillos electrónicos. En marzo del 2023 se amplió esa prohibición a los que se denominan productos de tabaco calentado, con lo cual uno no debiera encontrar, entre comillas, encontrar este tipo de productos a la venta. Punto. Los productos se venden, se consiguen y se gestionan. Así como les dije el ejemplo de los colegios, que es algo de lo que sabemos y de lo que conocemos por personas confiables que lo transmiten. Hay sitios de internet donde uno ingresa, elige, compra, paga y se lo entregan en el domicilio. Y si uno camina un poco en las grandes ciudades, va a encontrar que hasta en kioscos y en lugares de estos multi-kioscos hay stands donde están los sistemas para la compra y donde están las soluciones para el refill, para el llenado. Yo el otro día miraba, están a la vista. Claro, yo el otro día miraba un programa de televisión y el conductor estaba vapeando, es decir, mal ejemplo. Sí, lamentablemente sí. Por eso me parece que volvemos a lo mismo que dijimos en unos minutos antes, que hay que poner el problema en el tapete y hablar con los adolescentes. Porque no es muy conocido. Y poner el tema en discusión y que sepan y que entiendan que lo que están haciendo no es inocuo como les han dicho, sino que es malo y que, como decíamos hace unos minutos, hay complicaciones mortales relacionadas con el consumo. O sea, una persona se puede morir por consumir este tipo de soluciones. Sí, la respuesta tal es vez sí. En la adolescencia, que son muy omnipotentes y creen que nada les va a pasar, es importante remarcárselos. Entonces, ¿qué síntomas tendrían y cuál es la complicación esta que vos me decías mortal? Bien, a mediados del 2019, en Estados Unidos, en varios estados, empezaron a encontrar personas jóvenes que entraban a los servicios de salud. En algunos casos entraban personas con síntomas respiratorios severos que requerían estar en terapias intensivas, requerir de lo que se llaman asistencia ventilatoria mecánica, o sea, requerir de un respirador, y eran personas que no tenían ni enfermedades previas, ni condiciones clínicas predisponentes para tener ese tipo de problemas, y tampoco se habían encontrado agentes infecciosos o causales infecciosos dentro de la investigación, claro, que de la lo más común, es lo que uno pensaría. Entonces empezaron, como a ampliar todas las cuestiones epidemiológicas y bueno, ahí apareció que la enorme mayoría de esos pacientes, que no eran pocos, eran hasta enero de 2020, que cuando medio que se cortó, eran como 2.000 y pico de casos. La mayoría tenía un nexo, y que era que estaban consumiendo productos o que estaban vapeando con sistemas electrónicos de administración de nicotina. Y en la rueda se encuentra que la mayoría lo había consumido en los 60 a 90 días previos a presentar el problema. Esto generó una profundización de la investigación y se encontró dentro de los lavados que se les hacían a los pacientes y de los pulmones que se les hacían a los pacientes y dentro de las soluciones que utilizaban un derivado que se llama acetato de vitamina E, que se utiliza como un excipiente para la estabilización de la solución y de las sustancias a inhalar, que aparentemente sería la responsable de desencadenar todo un proceso inflamatorio dentro de los pulmones y que eso terminaría generando este tipo de problemas.
Porque, perdóname, con el cigarrillo común uno está acostumbrado que en general la mayoría de las complicaciones se dan a largo plazo. Pero vos hablaste de 2 a 3 meses. Agudos. Eran síntomas agudos, falta de aire, dificultad para respirar, tos, en algunos casos hubo hemoptisis. Hubo pacientes que tuvieron síntomas, se dice generales, tuvieron convulsiones, tuvieron síntomas digestivos. Gravísimo. Y en ese contexto hubo pacientes jóvenes, vuelvo a repetir, previamente sanos, que se murieron. Esto generó una alerta epidemiológica, una notificación por parte del CDC. Esto fue a mediados del 2019 y en noviembre del 2019 el Ministerio de Salud Nacional de nuestro país emitió una alerta epidemiológica con las características similares a las que había descrito el CDC, o sea que fueran pacientes previamente sanos, que no tuvieran causas infecciosas, que no tuvieran enfermedades predisponentes previas, que no encontraran ningún nexo infeccioso hallable en el momento y que tuvieran en los 3 meses previos el antecedente de consumo o de haber vapeado. Esos pacientes aplicaban para que se los identificara como probables enfermos con esta famosa EVALI, que traducido sería injuria pulmonar aguda por consumo de cigarrillo electrónico. ¿El problema se resolvió? No, el problema siguió y sigue. Lo que pasa es que, como decíamos el otro día, en el medio de esto apareció la pandemia COVID. Y esto quedó como enmascarado porque la pandemia COVID fue una pandemia básicamente de enfermedad respiratoria. Entonces, hasta que se recompusieron los sistemas de salud por fuera de lo que es el COVID, esto quedó como en una nebulosa. Pero esto sigue y hay permanentemente publicaciones de revistas de renombre donde aparecen casos de jóvenes con enfermedad por cigarrillo electrónico. Y esto se está, digamos, como permanentemente poniendo a discusión y aparece en congresos y en presentaciones, aparece en mesas de discusión, mesas donde se plantea el problema como un problema más desde el punto de vista sanitario. ¿Y la mortalidad dijiste que es alta? Sí. Había registrado de esos 2.200 casos, algo así como 59 o 60 muertos. Es una barbaridad. Sí, grave, es una barbaridad, muy grave. ¿Y el tratamiento, que son corticoides? El tratamiento es de estabilización, como se dice de potencia. No hay un tratamiento específico. Algunos pacientes mejoraron con la asistencia ventilatoria, con pulso de corticoides. En algunos casos requirieron lo que se llama la circulación extracorpórea porque tenían patología gravísima y, vuelvo a decir, en algunos casos fue mortal, independientemente de los esfuerzos terapéuticos. Como para que... Lamentable de que está prohibido y que se sigue circulando. Absolutamente, ¿no? sí. Bien. ¿Y qué otras complicaciones puede tener a partir de no solo del pulmón, sino dijiste el sistema nervioso central? ¿Puede complicar otros órganos o sistemas? En la descripción original, o sea, en estas publicaciones originales aparecen casos de convulsiones por hemorragia o algo a nivel del sistema nervioso central, y en algunos casos habían presentado síntomas digestivos, sí, diarrea y vómitos como cosíntomas acompañantes a los síntomas respiratorios, lo cual lo hacía muy confuso. Con el coronavirus también, totalmente. Claro, totalmente. Sí. ¿Y más o menos los pacientes fallecidos eran adolescentes o jóvenes? Todos jóvenes. Personas jóvenes. Claro. Sí. Gravísimo, que teóricamente con un pulmón sano, de base. Absolutamente, porque los criterios que toma el CDC, esos criterios queda previamente expresado que son pacientes en los que no hay enfermedades predisponentes y no se encuentran ninguna de las habituales que uno investiga dentro del compromiso pulmonar agudo de un paciente que desarrolla un síndrome de estas características. Bien. ¿Y vos cómo le hablarías entonces a un adolescente para tratar de desestimar el uso del cigarrillo electrónico, ya que la prohibición no alcanza? Bien. Sabemos por encuestas, esto que hablábamos fuera de cámara, de que los adolescentes están consumiendo hasta casi un 40% de los adolescentes de 13 a 18 años. Hay una encuesta de acá de la Ciudad de Buenos Aires del año 2023 que habla de que tienen contacto con productos de tabaco. Y de esos casi un 8% habían tenido contacto con cigarrillo electrónico. Yo creo que los números deben ser mayores, pero bueno, es una apreciación personal de lo que uno ve en el día a día.
Lo que nosotros proponemos desde la prevención es que se hable del tema en la consulta médica. O sea, si yo estoy viendo a un adolescente al que veo por asma, dedico unos minutos de la consulta para preguntarle, ¿estás fumando? Y cuando el chico me contesta por sí o por no, repregunto. Pero te estoy preguntando, cuando te pregunto si estás fumando, te estoy preguntando si fumás cigarrillos, si fumás marihuana o si estás vapeando. ¿Por qué? Porque ellos no identifican en algunos casos el vapeo como hábito de fumar. Y a partir de ahí, aunque me digan que sí o que no, yo sigo con la charla y en la evolución de la charla les arrojo estos datos relacionados con los problemas mortales, con las complicaciones respiratorias, con la adicción en la que van a ingresar si lo siguen consumiendo, con los diferentes escenarios que se abren en una persona joven en las que hago entrar al cerebro una sustancia que es dañina, claro. Y de alguna manera trato de que en las consultas posteriores, si lo he hablado, le repregunto. Claro, y lo reforzás. Como que lo remarco como para que entienda de que nos interesa. Porque es una etapa de la adolescencia muy complicada. Yo me acuerdo que cuando empezó todo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el HIV, cuando íbamos a los colegios a hablar de prevención y todo, es como que se burlaban un poco de los consejos que uno le daba, porque tienen esa idea de que a ellos no les va a pasar nada, de la inmortalidad. Y en este caso, por eso es muy importante reforzarlo, ¿no? Sí, y además este concepto que está, que se ha difundido del bajo daño. Claro, eso es falso. Claro, eso es muy importante.